Alejandro Gertz Manero, luego de los audios que conocimos, es evidente que él tuvo acceso al expediente relacionado con la señora Alejandra Cuevas, que está en prisión. Él tiene en sus manos la Fiscalía General de la República. Es un actor, pues es juez y parte, ahí hay hasta un conflicto de interés. Y si como se previó desde hace días que el día de hoy se daría solución a este expediente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que no es posible mantener el proyecto que Pérez Dayán presentó, beneficiando todavía a Alejandro Gertz Manero. En términos legaloides, pero muy oculto, él proponía que se le entregara nuevamente a la misma jueza el expediente para que volviese a dar o que otra vez girara una decisión jurídica. ¿Cuál sería esa decisión? Pues la que diga Gertz Manero. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación no avaló ese procedimiento. En contraparte, sí establece que debe tomarse en cuenta la situación de la detenida, que no tenía ninguna intención o ninguna necesidad de verse como si fuese ella, como si fuera la responsable de los cuidados de Federico, el hermano de Alejandro Gertz. En ese contexto queda muy claro que no solamente los audios jugaron un papel importante para la decisión de la Suprema Corte, sino que fundado legalmente le encuentran cuestiones técnicas jurídicas, y eso puede ir en contra del mismo del propio fiscal Gertz Manero, que pues con el poder que tiene un fiscal autónomo, pues él mueve a su antojo. El abogado Juan Ramos, bueno, que es integrante de la misma fiscalía, esto tiene que ver con el tema, por supuesto que tiene que ver. Cheque usted lo que dice la ministra Loreto Ortiz Alf respecto a este tema. Señala que el máximo tribunal comparte que la jueza responsable sostuvo su decisión con una amplia valoración probatoria sobre los elementos del cargo, en tanto que sus conclusiones son falsas, incorrectas ni desestimables de inicio. Contrario a lo que se señala en dicho párrafo, a mi consideración, la valoración probatoria de cargo que hizo la jueza para sustentar su decisión no debe formar parte del pronunciamiento emitido por este pleno para calificar los agravios. Estimo que el asunto plantea si lo decidido en la resolución recurrida fue correcto, pues lo que originó que se concediera el amparo fue precisamente lo que la jueza penal no hizo, pero debió hacer a fin de garantizar el derecho de seguridad jurídica de la quejosa. En ese sentido, considero innecesario que este pleno se pronuncie sobre la valoración probatoria de la jueza responsable. El proyecto considera que la revisión adhesida solo puede ser atendida si prospera la revisión en lo principal. Esto a partir de la interpretación más restrictiva que se ha hecho de esta ley. La conclusión del proyecto retoma el criterio jurisprudencial 166-2007 de la segunda sala, adoptado en septiembre del 2007, durante la novena época, que sostiene que si la revisión principal resulta infundada, debe declararse sin materia la revisión adhesiva. Sin embargo, considero que dicho criterio se emitió en un contexto distinto al actual, en concreto de manera previa a las reformas constitucionales del 2011 en materia de amparo y de derechos humanos. Parafraseando lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considero importante destacar que las normas protectoras de derechos humanos que conforman nuestro bloque de constitucionalidad son disposiciones vivas, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Lo anterior me lleva a concluir que el criterio en el que se basa la propuesta de declarar sin materia la revisión adhesiva se aleja de una interpretación pro persona del derecho de acceso a la justicia, dentro del cual se contempla el principio pro acción. Lo anterior, me parece, nos exige replantear el alcance de la revisión adhesiva y la forma en que ésta se aborda por los tribunales encargados de tal encomienda.
El principio pro persona, reconocido en el artículo 1 constitucional, ha sido definido por este máximo tribunal en decisiones emblemáticas como la contradicción de tesis 293-2011, el amparo directo en revisión 7326-2017 o el amparo también directo 3192-2013, como aquella herramienta interpretativa que acude a la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente a la norma o la interpretación más restrictiva si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. Por ello, ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Por su parte, el principio pro actione, derivado del principio pro persona, ha sido interpretado por este alto tribunal en amparo en revisión 271-2016 o en la recién emitida contradicción de tesis 114-2019 como un criterio para resolver casos de duda en torno a si el Poder Judicial debe o no intervenir en el conocimiento de una cuestión en términos de justiciabilidad. Esto es, los órganos jurisdiccionales deben tener claras las facultades y atribuciones que delimitan su ámbito o esfera competencial en función de los medios de impugnación cuyo conocimiento les ha sido constitucional y legalmente conferido. Sin embargo, en casos donde no exista claridad respecto a si un asunto es o no justiciable, debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción. A manera de ejemplo, me parece pertinente traer a colación lo decidido por este alto tribunal en la contradicción de tesis 114-2019 del 24 de junio del año pasado, en donde se determinó justamente con relación a la revisión adhesiva en el juicio de amparo y con base al principio pro actione, que aun cuando la misma parte ya haya promovido recurso de revisión principal en contra de la misma resolución, tiene como efecto la optimización del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que concede la oportunidad procesal para exponer argumentos que de otra forma serían desechados sin justificación válida. Con ello considero que es claro que el criterio de este alto tribunal sea buscar aquella interpretación más favorecedora de las partes. En efecto, el artículo 82 de la Ley de Amparo prevé en su literalidad que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. A partir de ahí, una interpretación plausible es que dicha acotación es meramente procesal, mas no de resultado de su estudio. En otras palabras, una interpretación diversa de esta disposición nos puede llevar a concluir que si la revisión principal resulta improcedente, también lo será la adhesiva, no así si ésta se declara infundada. Para atender a este último escenario, estimo que debe tomarse en cuenta que la literalidad del citado precepto de la Ley de Amparo no clarifica ni acota cuál puede ser la materia de los agravios que se empleen en la revisión adhesiva, o si existe una subordinación de la... Bueno, ahora permítame llevarlo a la votación que definieron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mr. Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos en contra de la propuesta del proyecto. Consecuentemente, se desecha el proyecto, se retornará a una ministra o ministro de la mayoría. Someto a consideración del Tribunal Pleno si el retorno se debe dar exclusivamente entre las ministras y ministros que votaron por la atracción, excluyendo, como se hizo en el turno original, a quienes votaron en contra de la atracción. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que fueran esos términos? Consecuentemente, se retornará entre las ministras y ministros que votaron a favor de la atracción. Consulto a este Tribunal Pleno si consideran que por la íntima relación del asunto que inmediatamente iríamos a votar, también por brevedad procesal se pueda retornar al mismo ministro o a la misma ministra para que presente también una solución de fondo en aquel asunto. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Aprobado por unanimidad de votos, y de esta forma
se resuelve el proyecto que fue presentado a nuestra consideración y es determinación de este tribunal pleno dictar una nueva resolución en que se analice el fondo del asunto. Ya 5 de los integrantes del pleno ya adelantaron en qué sentido será su voto. Otros no nos hemos pronunciado, no porque estemos en contra del sentido que se ha manejado aquí, sino porque creemos que hace falta un proyecto donde se analicen estos aspectos. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que en el proyecto, por la propia técnica del proyecto, no estaban estos aspectos analizados. Consecuentemente voy a proceder a levantar la sesión. Convoco a las señoras y señores ministros a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Bueno, pues ese martillazo le ha de haber reventado los tímpanos al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, que le dicen de manera técnica, de manera legal, está actuando de manera indebida. Se va a revisar de fondo para dar respuesta a lo que pide la parte acusada. Indebidamente, ¿está en juego el fiscal? Sí. Ya no se trata del presidente, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá lo entienda el fiscal, no creo. A ver si ya sale otra vez en carrusel a dar ruedas entrevistas. Va a ir al Reforma, filtra al Reforma, a Milenio, va a ir con Loret, va a ir con ellos, pero esta es una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para aquellos que alegaban que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se juega su credibilidad, ahí está la resolución. Le dieron palo, como se habla en el argot jurídico, al fiscal Gers Manero.